La voy a invitar a Anaí Tagliani, adelante. Anaí es la directora ejecutiva de Viviendas Asistidas, tiene múltiples premios, no voy a hablar de todos los premios que tenés, pero premios de Fundación Flor, de FECOA, de HSBC La Nación. ¿Ayer recibiste otro premio? No, ayer no. ¿Ayer no? Bueno. Realmente es una emprendedora y un poco la idea es que nos cuentes un poco todo lo que haces, cómo lo haces desde el lado de la empresa, pero también cómo lo haces con propósito, cómo haces las herramientas, conjugás las herramientas con la inspiración, cómo haces para salir del día a día, cómo haces para integrar esto del triple impacto, ¿sí? Y después seguiremos charlando de múltiples temas. Tenemos todo el tiempo del mundo. Acá Bruno está escondido, ni lo vemos. Mentiras, nos van a apurar. Bueno, ¿cómo empezar? Tal vez puedo empezar diciendo que soy socióloga y eso en realidad marcó como mucho mi camino porque estaba entre una ONG y todos apostaban a que un día iba a tener una ONG y yo dije, yo quiero tener una empresa. Quiero tener algo que sea rentable, que sea sostenible en el tiempo y quiero dar empleo. Y así pasaron después cosas, porque quería el propósito, ¿no? Y quería algo con impacto social, porque la sociología. Y dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Industria de la salud. La sociología no alcanzaba, así que tuve que formarme un poco en los números y en otras cuestiones para sostener un negocio. Y el propósito tenía como un alto impacto social. Me metí en discapacidad, me hice especialista en discapacidad y así llega un poco Viviendas Asistidas después de mucho recorrido, que es una empresa constituida, es una pyme que tiene 9 años en el mercado, que presta servicios para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente en su vida adulta. Esto existe en todo el mundo, se llama Vida Independiente y es un recorrido que vienen luchando y conquistando las personas con discapacidad y acá soy la única del sector privado que lo hace. Así que por eso tengo premios, no porque sea maravillosa, sino porque soy la única. Y me ha dado mucha ventaja para visibilizar esta problemática. Y así llegó la otra pata y el triple impacto y las empresas B y medirme me ayudó a entender un montón de cosas y a ver cómo podía mejorar ese impacto. Y llegaron un poco las buenas prácticas de gobierno corporativo y la redefinición de los roles. Y pensar en correrme un poco de la gestión y ver qué más podía hacer además del servicio que brindaba. Ahí llegó la inclusión laboral. Hoy 98 empleados, de los cuales 45 son de colectivos vulnerables. Esto también me ha visibilizado mucho, me ha llevado también a ganar algún que otro premio, pero sobre todo me ha dado la posibilidad de poder pararme desde este propósito y salir a replicarlo, ¿no? Yo tengo un negocio poco escalable, lo digo siempre, pero altamente replicable y es maravilloso y busco todo el tiempo que estas buenas prácticas puedan ser replicadas por otros. Y este espacio lo pude conquistar un poco en el momento que decidí correrme de la gestión, en el momento que armé equipo, en el momento que empezamos a trabajar con procesos, que pudimos profesionalizar una pyme que era chica, ¿sí? Pero que pudo. Y cuando la gente ganó autonomía y cuando todo empezó a funcionar, yo dije, yo me tengo que correr de la gestión, porque la gestión me encanta, nos gusta a todos y es el core de mi negocio y es lo que me gusta hacer. Hablaría todo el día de discapacidad, pero si estoy todo el tiempo en la pyme mirando lo que hace el equipo terapéutico, poco puedo hacer como directora o puedo salir a mostrar lo que hago o a mostrar la pyme que tengo o a tratar de que otros repliquen buenas prácticas que sí funcionan. Y de un tiempo a esta parte eso fue lo que sucedió. Y la escuchaba a Diana cuando decía, no cedan, júntense con otros, cuando pasan cosas. Y yo pensaba, eso hay que construirlo antes. Y eso es algo inherente a nuestro puesto. Eso es algo inherente al dueño, a la dueña pyme, al empresario, a la empresaria. Empezar a hacerse el tiempo para conquistar otros espacios, para estar acá. Como decía Diego recién, ay, me siento cómodo, siento que estoy en mi empresa, siento que estoy con pares. Los espacios con pares, los espacios como este, los espacios donde podemos empezar a juntarnos y estar con otros para cuando algunas cosas ocurran o para antes hacer alguna que otra prevención o compartir buenas prácticas, son los espacios y el tiempo
que para mí nos tenemos que poder en algún momento hacer. Son esas cosas que a veces te da como culpa, ¿no? De decir, bueno, con todo lo que tenemos y las pymes que estamos siempre con muchos platitos en el aire, decimos, bueno, no tenemos tiempo. ¿Por qué? No estoy haciendo algo mal, sentimiento de culpa, pero por otro lado te da la perspectiva y también te da el networking, ¿no? De compartir cosas y buscar cuestiones en común, ¿no? Sí, y la red, pero la red en serio. Hace un rato también hablaban de las conversaciones y de la honestidad, ¿no? Y los mano a mano y lo que hablábamos un poco tomando el café. Por ahí no el networking entendido como lo entendemos desde siempre, sino esto de conversaciones más interesantes y de poder muchas veces dar antes de recibir, ¿no? Yo busco mejorar conversaciones, sobre todo con empresarias pymes a las cuales nos cuesta hablar tal vez de cierta forma de dinero o de nuestros negocios, y yo estoy abierta, yo le comparto mi negocio y mis números a quien quiera, y mis prácticas a quien quiera, y lo comparto abiertamente y honestamente, y he generado de un tiempo a esta parte tantos vínculos y tantos espacios y conversaciones interesantes que cada vez que yo necesité algo, siempre encontré con quién. Y eso es algo que se cultiva, eso es algo que también es un proceso que lleva tiempo y que no tenemos que dejar de hacer, ¿no? Totalmente. Y vos seguís emprendiendo. Estás entrando en otras cosas. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cómo vas haciendo ese camino? ¿Te van llevando una cosa a la otra? ¿Cómo es que va saliendo esto, ¿no? De levantar un poco la cabeza y salir del día a día. Y por ahí salir un poco del día a día de viviendas, una vez que llegó a estar como yo quería que esté, me llevó a generar estos espacios donde puedo seguir trabajando por estos propósitos desde tal vez otro lugar. Tener otras conversaciones. Este año di creo que 55 talleres gratuitos para empresarios y empresarias pyme de 20, grupos de 20, 25 que saqué y rescaté de todas mis redes y todos mis espacios en donde teníamos conversaciones sobre inclusión laboral, ¿no? Un poco lo que hablaban en la charla recién más de recursos humanos, de la realidad de la inclusión laboral, ¿no? De los mitos, de lo que cuesta. Es difícil para una pyme incluir, yo lo hago y es difícil. Hay que hacerlo con acompañamiento, lleva mucho trabajo, tiene un montón de beneficios hacerlo, pero también es un proceso. Y digo, y uno cuando se permite conquistar estos otros espacios puede seguir construyendo su propósito desde otro lugar. Tal vez no tenga el día a día y este placer de ver el minuto a minuto de mis usuarios y cómo mejoran en su rehabilitación psicosocial, pero dije, bueno, yo quiero seguir hablando de discapacidad y luego en el diario. Si me buscan, salgo en una nota acá, en la tele, en la radio. Desde otro lugar me paro a hablar de estas problemáticas que van a volver y siguen acompañándome y hacen crecer a mi empresa y la visibilizan y seguramente ganaré otro premio más, pero me ayuda a llegar a mayor cantidad de personas, ¿no? Correrme y pararme desde otro lado, con otra perspectiva, decir, bueno, como directora me paro a hablar de esto. Y desde los medios llego a más cantidad de gente, desde estos espacios y este tiempo llego a tanta cantidad de empresarios. Yo sigo trabajando por el mismo propósito, pero desde otro lugar. Y esto te ayuda a trascender de alguna manera, ¿no? Y eso probablemente son esos fines un poco más intangibles que tenemos todos, ¿no? Pero, digamos, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te inspira a seguir expandiéndote? Ahora estás también con otro emprendimiento de productos orgánicos, incluyendo también personas con discapacidad. Yo creo que todo va a ser un gran satélite de viviendas en mi vida. Todos los pequeños proyectos los vivo como un satélite más. Ahora pusimos un comercio pensado para que las personas con discapacidad, probablemente de viviendas que nosotros brindamos apoyo para que vivan de forma independiente, puedan formarse en alguna actividad laboral real y concreta. Pero además las 2 personas que empleo en el comercio son 2 personas con discapacidad. Además lo hago a través de los planes del gobierno porque lo que funciona es la articulación y esto que mencionaba antes Edith, los 2
algunos están por el programa de inserción laboral del gobierno, que es el PIL, que tiene una reducción del 50% de las cargas sociales por un año y que acompaña con parte del salario del empleado durante también el primer año. Y esto tiene como toda la misma lógica del propósito de viviendas. Y además dijimos, bueno, la marroquinería es de cooperativas y la yerba es orgánica de pequeños productores del país, y ahí mezclamos el triple impacto y todo es la misma coctelera, ¿no? Y creo que es como un poco así, es viviendas en el centro y todos los satélites que vayan apareciendo alrededor. Yo elegí un colectivo puntual, que es el de las personas con discapacidad, por más que empleo otros colectivos vulnerables, por supuesto. La verdad es que mi especialidad es la discapacidad, así que tengo como mucho foco en eso, y todo lo que vaya sucediendo va a tener relación con la misma línea, ¿no? No voy a abrir tanto el abanico, trabajo con otros colectivos, por supuesto, y les doy empleo, y ahí tengo como todo un montón de experiencia para compartir, pero todas las cosas que vaya sumando alrededor van a tener que ver con lo mismo, ¿no? Y van a tener que ver con el empleo, con la discapacidad, con la vida independiente y con generarle a la población vulnerable estas posibilidades de acceso, ¿no? Juan, la verdad es que cuando charlamos con Anaí la primera vez, bueno, me atrapó mucho lo que hace, ¿no? Sacarla a Anaí empresaria, ¿sí? Que cualquiera cuando decía, bueno, esto es una ONG, vos decís, no, lo quiero hacer como una empresa, no como una empresaria. Desde el punto de vista más trascendental como persona, ¿qué es lo que sentís? Más allá de los resultados, buenos o malos, ¿qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te llevas? Y lo que me llena es un poco lo que hago todos los días en cada espacio en donde estoy. Participo de fundaciones, soy embajadora de alguna que otra fundación, me voy a sumar al consejo de administración de otra fundación, y creo que en realidad lo que a mí me llena es trabajar en definitiva por una sociedad mejor, por una sociedad más amable, ¿no? Un poco más tolerante, que dé un poco de lugar a todas las personas, que podamos convivir en la diversidad, que no tengamos en algún momento que incluir más a nadie, que entendamos, ¿no?, que todos tenemos nuestra propia singularidad y que podamos convivir con eso. Creo que todos los espacios que yo voy conquistando y voy tomando tienen relación con esto. Buenísimo. Hoy se charló bastante más por la tangente de temas de diversidad y cómo eso aporta, ¿no?, a las organizaciones. Pensando en una organización que quiere empezar a incursionar, digamos, ¿qué recomendarías hacer? ¿Por dónde empezar? Primero, en medirse y conocerse. Esto que no sé si decía Cecilia en algún momento antes o algo dijo en relación a esto, hay que medirse. Todos tenemos diversidad en las pymes, lo que pasa es que no estamos como acostumbrados a esto, a poner la lupa y mirar la singularidad del otro. Pero si ustedes investigan un poco, seguro tienen algún empleado que tiene un familiar con discapacidad. Si es que no, él mismo no tiene una discapacidad y no lo dice, porque hay discapacidades que son no visibles. Pero digo, probablemente tenga algún empleado suyo un familiar con discapacidad, porque 1 de cada 4 hogares tiene una persona con discapacidad en nuestro país, según el último censo que se hizo. Entonces, la verdad que lo primero que hay que hacer es mirar un poco para adentro y ver con qué diversidad se cuenta, ¿no? Para entender después capaz qué nos falta. Por ahí en una empresa en donde nosotros en su momento nos medimos, y de los empleados que teníamos en su momento, que yo no tenía tanta diversidad en mi nómina, encontramos que había problemática de discapacidad en familiares. Y dijimos, vamos a empezar por ahí, porque es el colectivo con el que yo trabajo y que conozco, y además la sensibilidad de los empleados que tenemos, que conocen la problemática, va a ser otra. Y empezamos insertando una persona con discapacidad. El consejo es no hacerlo solo. El consejo es hacerlo siempre con un equipo que conozca esa problemática. Una ONG, el tercer sector, acompaña siempre en este sentido. Todo lo que yo incluyo en las situaciones, las personas que incluye colectivos vulnerables, distintos colectivos, fue a través del tercer sector. Que te acompañe Fundación Multipolar con una persona que estuvo en situación de calle, que te acompañe, no sé, Contrata Trans con una persona trans, porque la sensibilización, la previa, el habilitar un espacio seguro, que todo el mundo pueda preguntar, los sesgos, los prejuicios, todo eso tiene que aparecer antes de que la persona ingrese a trabajar con nosotros.
porque si no, no es sostenible en el tiempo. Entonces, el consejo es este, ¿no? Es decir, no se manden solos a incluir a un colectivo vulnerable que probablemente no conozcan, que probablemente estén sesgados respecto a la problemática de ese colectivo, y acompáñense con personas que saben, con ONGs que trabajan con esto, que de hecho yo todas las veces que he trabajado son gratuitas, no es que uno tiene que hacer una gran inversión y decir encima me cuesta. La verdad que lo que más quiere la ONG es incluir a las personas de su colectivo, así que en general todas trabajan dando su tiempo, ¿no? Para que nosotros podamos darles una oportunidad laboral. Así que hay que hacerlo acompañado, ¿no? Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Buenísimo, genial. Me gustaría preguntar si alguien tiene alguna pregunta. Ahí. ¿No? Bueno. Yo tengo. Dale, Edith. Que siempre se la hago a Ana, pero me gusta que las vueltas que le va dando. ¿Cómo se hace para salir de la gestión diaria de la pyme, de todo lo que tiene que con los vencimientos, los pagos, los costos, todo eso, y poder, digamos, mirarla desde un lugar más estratégico? ¿Cómo se hace? Y yo creo que es un recorrido. Es un camino, ¿no? Primero es una decisión. También hay personalidades y personalidades y hay personas que les cuesta mucho más correrse. Yo, la mayor dificultad que encontré fue esta de disfruto el core de mi negocio. Es mi expertise lo que yo hago, lo que nosotros hacemos es mi expertise. Y lo más difícil de correrme en la gestión no era salir de conciliaciones bancarias o de ver si nos habían pagado un cheque. Lo más difícil para mí era dejar estar en el día a día viendo cómo estaba la gente, cómo la estaban atendiendo y cómo mejoraban, ¿no? Charlar con los usuarios, charlar con el equipo terapéutico. Ese día a día fue el que a mí más me costó porque ahí estaba mi interés. Y encontré otro espacio, esto de decir, bueno, los medios, otra forma de hablar de esto sin estar en el día a día y entender en algún punto que si no me corría a la estrategia, al negocio, había un tope en el crecimiento, que realmente, vuelvo a lo mismo, viviendas no es un negocio que tenga una gran escalabilidad y dije, bueno, si no me corro un poco y no me detengo realmente a pensar otras formas de hacerlo crecer, a meter tecnología, a pensar, a tomar espacios con otros empresarios, con gente que me aporte otras ideas, a incubar ideas con otros, no va a crecer, se va a quedar corto. Y fue una decisión por eso, ¿no? Que tenía que ver con, bueno, y eso es indelegable, yo no puedo decirle a nadie venir a hacer crecer mi negocio. Entonces en un punto dije, bueno, tengo que buscar la forma de correrme. Y así fue. Genial, bueno, súper motivante. La verdad que dejás muchos aprendizajes para esto, ¿no? De decir, bueno, cómo nos corremos, el poder disfrutar del networking. A veces uno dice, bueno, che, me tengo que ir toda la tarde al club de líderes y estoy perdiendo el tiempo, ¿no? O tengo cargo de conciencia, o tengo un montón de cosas. Así que también es disfrutar de esto, aprovecharlo y muchas gracias. Un placer. De nada.